Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos, amigas? Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Espero que hayáis tenido una buena semana, un buen fin de semana en realidad. Bueno, en realidad digo esto siempre porque yo publico, ya sabéis, los lunes por la mañana, pero a saber cuándo estáis escuchando esto. Igual es el lunes por la tarde o por la noche o el martes o otro mes. Así que bueno, bienvenido, bienvenida. En realidad estamos en octubre ahora de 2022, pero escuches cuando escuches, bienvenido. En fin, hoy vamos a estar conversando con Eva Hernández, una viajera que dio la vuelta al mundo con su pareja, con José, y que lo contó en su blog organizotuviaje.com. Pero no vamos a hablar solo de eso, no vamos a hablar de una vuelta al mundo, sino de un cambio de vida de dos personas que tenían sus trabajos normales. Ella trabajaba en banca y él era técnico de ascensores, y que poco a poco hicieron o consiguieron dar con la manera de hacer del viaje, que era su pasión, hacerlo su profesión. Al principio fue Eva la que se arriesgó a tomarse una excedencia, dejar el trabajo de banca y apostar para escribir, viajar y escribir mucho en su blog y narrarlo en las redes sociales. Pero después de la segunda vuelta al mundo que dieron, una vuelta al mundo de 10 meses, que es la que va a centrar la charla que vamos a tener hoy en este podcast, pues después de eso se dieron cuenta de que José, que también quería vivir de eso, pidió una prórroga a la excedencia que había pedido para hacer el viaje de vuelta al mundo, y ahí poco a poco empezaron, pues ambos a dedicarse a este proyecto que, como os comento, se llama Organizo tu Viaje, que es una página web, redes sociales, contenido viajero a tope y también un podcast. Así que, lo tienen todo, y sobre todo lo que tiene Eva es una capacidad de entusiasmar y de hablar y de... Ya veréis, vamos a tocar muchos temas, este cambio de vida, vamos a hablar también de cómo es viajar y hacer voluntariados. También vamos a hablar del intercambio de casas, que es una manera muy barata e interesante de aprovechar los recursos que tenemos para viajar por el mundo, y nos va a contar un montón de anécdotas viajeras que seguro que disfrutaréis. Pero antes de empezar me gustaría hablaros de Home Exchange, que es la plataforma referente en el intercambio de casas y pisos, que es una web que te permite alojarte en casas de particulares en 159 países y que resulta ideal si te gusta viajar tranquilo, de forma responsable y sentirte como un habitante más allí donde te encuentres. Para darse de alta solo cuesta 149 euros al año y funciona como una tarifa plana de alojamiento, con intercambios ilimitados gracias a la hospitalidad de su comunidad. Por eso Home Exchange es una forma de viajar más por menos. Y quiero aprovechar para felicitar a la plataforma y a todo el equipo que hay detrás, porque este mes de octubre de 2022 cumplen ni más ni menos que 30 añitos de vida. Muchas felicidades a todas las que hacéis posible este proyecto. Y nada más, lo dicho, como digo siempre, lo mejor viene ahora, es la entrevista con Eva Hernández. Disfrutadla un montón, de verdad, me notaréis que he estado muy cómodo con ella, nos conocemos personalmente y ha sido una entrevista muy edificante y que espero que disfrutes. Estaré encantado de que me comentes tu opinión, como siempre, en los comentarios en iVoox o en el blog en ungranviaje.org. Ya sabéis que hay una entrada que siempre hago con información adicional, fotos, todos los enlaces que mencionaremos en el programa. En fin, que desde ya te doy las gracias por la escucha y te dejo con la entrevista. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Pues nada, estoy encantado de estar charlando contigo esta mañana. Hoy vamos a hablar de 2 vueltas al mundo, de proyectos solidarios, de intercambio de casas, de cómo es vivir de un blog de viajes, de guiar grupos, un montón de cosas. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene esa pasión viajera que con el paso del tiempo se ha convertido en vuestro modo de vida? Pues a ver, realmente no tenemos ese gen viajero heredado de nuestras familias, porque no venimos de familias trotamundos, ni hemos tenido experiencias de viajes grandes, ni así durante la infancia, ninguno de los dos.
pero pues suponemos que es simplemente el gusanillo que empieza a los viajeros, ¿no? Cuando conoces lugares diferentes, pruebas cosas, ves que hay mil maneras de hacer una misma cosa distinta a la que has aprendido de siempre. Entonces, el gen viajero no lo llevamos de origen, pero luego pues suponemos que de la experiencia de viajar. José era más viajero, tú eras más viajera, los dos lo erais, y si al conoceros y juntaros ahí hubo una explosión sideral, o cómo os contagiasteis. Mira, los dos teníamos esa espinita de viajar, o sea, siempre de viajar, y entonces cuando nos juntamos, pues claro, es lo que nos empezó a unir, ¿no? Y el primer viaje ya estamos pensando en el siguiente. Entonces yo creo que viajeros los dos, pero además a partes iguales, de distinta manera a la hora de organizar los viajes, pero los dos igual. Bueno, se podría decir que vosotros teníais una vida normal, ¿no? Vivíais en Valladolid, teníais trabajos normales, quiero decir, antes de este cambio que vamos a hablar de convertiros en viajeros profesionales. ¿Cuáles eran vuestros trabajos? ¿Qué vida teníais antes de empezar esos clics que se han convertido en vuestra vida actual? Pues mira, a ver, nosotros teníamos una vida como muy tradicional ya desde jóvenes, ¿no? Pues empezamos a trabajar ya con un trabajo fijo. Yo trabajaba en banca, he estado trabajando casi 20 años en banca, estudié Derecho, vivimos en una provincia tranquila, muy cerquita de nuestras familias, con nuestros amigos desde pequeños, sin grandes cambios. José también trabajaba pues durante casi 20 años también en una empresa como técnico de ascensores. Y entonces pues teníamos trabajos seguros, teníamos una vida muy estable, muy tranquila, pero también teníamos mucho estrés en el trabajo. También, bueno, pues esa insatisfacción de que hacíamos cosas que decíamos, vamos a hacer esto durante el resto de nuestras vidas, 40, 45 años por delante, ¿en serio? Recorrer de tu casa a tu trabajo, 3, 4, 6 kilómetros y siempre igual. Entonces era por un lado esa excesiva seguridad y por otro lado había mucho estrés también y había pues mucha presión, yo en mi caso mucha presión comercial, muchas cosas que no se ven y que hacen que tu día a día para nada sea tan tranquilo como parece, ¿eh? Ya. Me siento muy identificado, sí, ¿no? Vaya, en muchos aspectos, claro. Y bueno, de todas maneras, eso, aprovechabais las vacaciones, los puentes para viajar a tope, y en 2016 decidís iros a dar la vuelta al mundo, pero en menos tiempo que Willy Fogg, o sea, una vuelta muy rápida porque la disteis en 30 días en las vacaciones que teníais. ¿Qué os animó a emprenderla? Pues mira, a ver, la verdad es que ahora cuando lo cuentas suena así como muy loco, que dices una vuelta al mundo en 30 días, pero claro, en ese momento nosotros ni nos planteábamos tener mucho más tiempo para viajar, ya contábamos solamente con el tiempo de vacaciones. Y por otro lado, queríamos dar una vuelta al mundo, por otro lado, cada vez que planteábamos unas vacaciones solo podíamos elegir un destino, pues a lo mejor cogías 2, a lo máximo 3 semanas y tenías que elegir un sitio, pero dejabas en la recámara siempre un montón. Y entonces ese año dijimos, pues mira, ni vamos a esperar a dar la vuelta al mundo cuando nos jubilemos, porque no sabemos si vamos a llegar o vamos a tener la oportunidad de hacerlo más adelante, ni esta vez vamos a elegir solo un destino. Y entonces cogimos todos los días de vacaciones, que fueron los 30 y luego lo típico, pues días que tienen en las empresas, y juntamos los destinos con los que soñábamos desde hace tiempo, a los que queríamos ir, y lo programamos todo de tal manera que realmente fueron 3 destinos, ¿eh? Nosotros queríamos ir a Cuba antes de que muriese Fidel, queríamos ir a la isla de Komodo en Indonesia, conocer el dragón de Komodo, y descubrimos, no sé dónde lo vimos, la piscina del Diablo, que está en las Cataratas Victoria, ahí en el límite, y queríamos bañarnos ahí. Y entonces programamos todo el viaje en función de esas 3 paradas grandes y luego pues hicimos como paradas de tránsito. Paramos en Los Ángeles, que fuimos a conocer Hollywood, como que nunca encontramos el momento de visitar Los Ángeles en otros viajes. Y Hollywood, que era como el sueño. Luego paramos en Dubái, que ya habíamos estado. Bueno, hicimos como paradas así por medio, pero realmente el viaje fue cumplir esos 3 grandes sueños y fue una pasada. De todas maneras, qué complicado elegir solo 3, ¿no? Y luego la logística, porque supongo que salisteis ya como unas vacaciones bastante organizadas, ¿no? Con los billetes comprados, todo, digamos,
poca improvisación, al menos en los trayectos y en los tiempos. Totalmente. Y luego poca improvisación, piensa que también supone mucho dinero, porque cuando tienes tiempo y cuando puedes improvisar, puedes ahorrar, pero así no. Fue un viaje que fue un capricho, pero que en ese momento dijimos, a ver, que si nos tenemos que dar un capricho en la vida va a ser este, no va a ser otro tipo de caprichos más tradicionales, ¿no? De un coche o no sé qué, no sé cuánto. Y entonces sí, improvisación ninguna, ¿eh? En ese viaje estaba todo muy cuadrado para que, claro, y aún así surgieron, o sea, luego surgen cosas que bueno, que todo fue bien, pero que bueno, que te pueden hacer improvisar en el camino, claro. Ya, de todas maneras, que en aquellos tiempos es que ni seguro ni imaginabais lo que iba a venir después, ¿no? De viajes de varios meses, de otra vuelta al mundo, de un cambio de vida radical, pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que vamos pasito a pasito, ¿no? Que poco a poco vas cogiendo confianza o conciencia de tu situación, de tus posibilidades y que al final es cuando te atreves. Pero me gustaría preguntarte que en ese viaje empezasteis a hacer algo que yo creo que ha caracterizado vuestros viajes, ¿no? Que es llevar como proyectos solidarios. ¿En qué consistía el que hicisteis en ese viaje y cómo lo hicisteis? Pues mira, en ese viaje, a ver, yo aquí en España llevo haciendo voluntariado de distintos tipos mucho tiempo, entonces como que nunca encontraba la manera de cuadrarlo también a través de la página, que bueno, pues ya empezabas a tener ahí seguidores y no sabías cómo hacerlo. Entonces en ese viaje que dijimos, como va a ser el viaje de nuestra vida, pues también vamos a unirlo. Y en ese momento, fíjate, acabamos de abrir la cuenta de Facebook hacía muy poquito, que era la única red social que había, y ya teníamos pues nuestros seguidores, nos seguían todos nuestros amigos, nuestra gente, y entonces lo que hicimos fue comprar en los mercados locales cosas que, bueno, pues eso, en Dubái compramos, ya no me acuerdo, creo que fue un kaftan, cosas que pesasen muy poquito para poderlas llevar en la maleta, telas en África, bueno, ya no me acuerdo, fueron en mercados locales, comprábamos distintas cosas y luego las subastábamos entre nuestros seguidores a través de la página web. Entonces se ponía un precio de salida, la gente daba un precio máximo y eso iba a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Y luego se unieron distintas empresas y luego pues nos dieron un fin de semana en un spa, un ebook. Luego, aparte de lo que nosotros compramos en los mercados locales, las empresas que nos apoyaron también en ese momento. Qué guay, ¿no? Qué manera más bonita de colaborar y a la vez que se viaja, la verdad. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que como que estamos ya todos educados a, pues eso, a la gente muy conocida, a un futbolista, gente muy famosa que consigue grandes cantidades. Esto realmente, pues al final tampoco es que reúnas una barbaridad de dinero, pero sí que es verdad que luego alucinamos con la repercusión que tuvo de apoyo de la gente y el unirlo con la Asociación de Esclerosis Múltiple de aquí de Valladolid, todavía hoy, que fue hace ya bastantes años, nos escribe gente que nos conoció por eso, que mil gracias por dar luz a la enfermedad, que se sentían muy identificados, pues eso, un poco, ¿no? De decir, pues yo, y no te imaginas la cantidad de gente que nos escribía que tenía esclerosis. Entonces fue muy bonito, no por el hecho en sí de la recaudación o de eso, sino por sentir la cercanía de la gente que estaba al otro lado en el viaje. Sí, al final, además, es la constatación de que no hay que ser un famoso, de que no hay que aspirar a recaudar millones, que todos podemos poner nuestro granito, ¿no? Que esto es importante. Y luego, Pablo, que todos somos influencers, que ahora lo de la palabra influencer sí. Es verdad, es que influencer es un buen enfermero que comparte tips, o influencer es un voluntario, es que influencer es cualquiera que pueda ayudar un poquito, o sea, eso está claro. Me gustaría preguntarte porque tras ese viaje, si no me equivoco, dejas el trabajo, te pides una excedencia y bueno, ¿para qué lo hiciste? ¿O no te asustó tomarte, bueno, una excedencia? No, porque también es que es un poco como has dicho tú antes, te va picando el gusanillo ese, te va picando más. Entonces, claro, imagínate, vienes de un viajazo y vuelves otra vez a la oficina, 8 de la mañana, rutina de siempre, ¿verdad? Y entonces piensas, pero ¿cómo puedo yo? O sea, lo que yo daría por poder hacer un parón en esto para dedicarme a lo que me gusta, que ya te vas dando cuenta que es que te absorbe el viaje, contarlo luego después, escribir sobre ello. Y lo de la excedencia no me dio ningún miedo porque al revés, fue un boleto premiado de lotería. O sea, yo la solicité y no pensé jamás que me la fuesen a dar. Entonces, no, es que no contaba con ella. Y luego, pues al final en banca, los últimos años ha habido, sabes, que yo tenía asegurada la vuelta, era como muy seguro. Entonces no tuve miedo en ningún momento. Al revés, es que fue un premio, es que jamás pensé, es que cuando me dijeron que me la concedían, estábamos en África, en Cataratas Victoria, y cuando entramos al hotel y cogemos wifi,
pues mi compañera de oficina me dice, Eva, ¿pero qué has hecho? ¿Pero estás loca? ¿Que has salido de tu plaza tal durante 3 años? Y yo lloraba de alegría como si me hubiese dicho que me había tocado 3 millones de euros. No me dio miedo ninguno. Ya, todo esto para dedicarte profesionalmente al blog, ¿no? A organizotuviaje.com, que es donde desde hacía años ibais contando vuestros viajes. ¿Por qué, digamos, se necesitaba dedicarse a tiempo completo a ello? Hombre, pues porque al final tú piensas que esto es una profesión. Hoy ya se entiende un poquito mejor, pero no, todavía cuesta un poco. Entonces, como toda profesión necesita dedicación completa. Un hobby, pues puedes estar, como nosotros hacíamos, los domingos por la tarde, los sábados por la mañana cuando estamos en casa escribiendo, pero te das cuenta de que necesitas más y que si quieres profesionalizar algo, pues es que al final es como un deportista profesional o cualquier profesión, ¿no? Tienes que dedicarle a tiempo completo, con sus descansos, con todo, pero si tú quieres profesionalizar algo, entonces para nosotros fue una apuesta. Ese tiempo fue una apuesta a ver si ese hobby que todo el tiempo que teníamos libre lo dedicamos ahí, se nos hacía corto, pues si lo podíamos convertir en una manera de vivir, y sí. Bueno, José seguía trabajando y antes de empezar la segunda vuelta al mundo, que me apetece profundizar un poco más y que de esta hablaremos con más calma, os vais a hacer otro viaje, un viaje largo de 5 meses, ¿no? Porque, ¿cómo lo hicisteis? Porque como digo, José trabajaba. En ese momento realmente parte del viaje la hicimos juntos y parte del viaje, como José trabajaba y no tenía disponibilidad del tiempo, la hice yo sola. Yo estuve en Estados Unidos 2 meses, que era un sueño así como de adolescencia, mi tío vive allí y entonces le dije a José, me voy y tal, y me dijo, yo, si fuese tú me iría, tú verás, pero yo me iría. Y entonces nada, estuve allí 2 meses, que fue una experiencia súper chula y luego la otra parte del viaje pues eran pues eso, viajes de 3 semanas, de 2 semanas, de una escapada. Fuera a lo largo de 5 meses, los 4 continentes, pero no juntos ni seguidos, ¿eh? Oye, ¿y viajar sola te gusta? Porque si estás acostumbrada a viajar acompañada, ¿qué te aporta? Pues la única vez que lo he hecho fue aquella y la libertad de viajar solo también es una pasada, ¿eh? Porque aunque tú vayas con tu pareja de toda la vida o tu hermano o lo que sea y los tiempos estén muy bien acoplados, la libertad absoluta la tienes cuando viajas solo. O sea, decidir si te quedas un poquito más, si vuelves un poquito antes, si cambias la ruta, no tener que negociar nada. Eso es una experiencia también que hay que recomendar, ¿eh? Ya, sí, a mí la verdad es que me gusta de las dos maneras, ¿no? Cuando viajas con tu pareja, con alguien que es muy afín, es una gozada, pero también viajar solo ahí tiene sus ventajas. Y te pones a hablar con todo el mundo, tiene otro punto el viaje, sí, sí. Me gustaría preguntarte, porque en un momento dado también José se pide una excedencia de 1 año y ¿cómo fue esa gestación de eso? Porque ¿cómo le embaucaste ahí? ¿O él, digamos, ya lo tenía muy claro pero no encontraba el momento? ¿Cómo fue? A ver, es que suena como eso. De hecho, la gente así muy cercana nos decía, joder, ¿cómo le has liado? Y yo, pero perdona, no, que va. Lo que pasa que es verdad que durante la excedencia, pues lo que te digo, pues tener toda la disponibilidad de tiempo, dedicarte a lo que te gusta. Yo luego hice ese viaje 2 meses y claro, lo retransmití a través de redes sociales y José era como, ¿pero qué hago yo aquí? Y entonces él también se pidió la excedencia, pero no le lié para nada, que conste, que fue él, que me escucharán sus padres, que conste que yo no le lié, que fue él solo. Sí, sí. Mira, de hecho, ahora que lo dices, ¿qué os dijo la familia, vuestro entorno, cuando tú te tomas la excedencia? O sea, ¿les pareció que estabais locos o entendieron bien los motivos? Pues a ver, fue distinto porque cuando yo la cogí, ya te digo que fue algo totalmente sorprendente. No se lo había contado a nadie, fue como como algo inesperado, una lotería y bueno, pues ya está. En mi familia fue como, bueno, pues ya, sin más. Como además tenía asegurada la vuelta y todo, y José seguía trabajando, no fue tampoco nada así. Pero claro, cuando nos lo cogemos los dos, decimos que cerramos la casa, que nos vamos a dar la vuelta al mundo, que ya nos veremos y todo esto, pues sí, hubo un momento que, o sea, honestamente pensamos que incluso nos dejaban de hablar los padres y lo pasamos mal. Sí, lo pasamos mal para decirlo, ¿eh? Y luego no, la verdad es que todo lo contrario, pues, ¿qué te van a decir? Pues nada, pues disfrutarlo y ya está. Pero hubo un momento, te lo juro, que dábamos por hecho que nos dejaban de hablar una temporada. Es que bueno, cuando ven luego lo feliz que se es y lo mucho que cunde, ¿no? Y en vuestro caso, que de repente significó ya la confirmación de ese giro a la profesionalización del viaje, pues no les queda más remedio que darse cuenta de que somos felices, ¿no? Haciendo... Eso, es que tú lo acabas de decir, yo creo que eso nos pasa a todos. A nosotros luego nos lo decían porque íbamos transmitiendo en redes sociales día a día
y la gente que nos conoce de siempre y nuestra familia nos decía, es que no te he visto nunca, no os he visto nunca tan felices. O sea, es que esa sonrisa, ese brillo en los ojos, es que os habéis transformado. A nosotros antes nos costaba mucho reírnos, como a mucha gente nos reímos, tal, pero es que ahora ya era como por todo, pues esa felicidad que te sale de dentro y que no tienes que es que el que te conoce y el que no te conoce lo ve, que es que esto es lo que genera. Oye, la excedencia se la pide José y ya con el propósito de iros a hacer un gran viaje, ¿no? Un viaje largo como este que hicisteis, que estuvisteis 10 meses dando la vuelta por el mundo o la vuelta al mundo. En este caso, ahora hablaremos un poquito de la ruta, pero me gustaría preguntarte si os preocupaba algo antes de partir, si había algún miedo ahí. A ver, por un lado, el miedo de la inexperiencia, que mira, eso sí que lo contamos siempre, cuando salieron las mochilas estas antirrobo, que valían una pasta, yo estoy a punto de comprarme una porque decía, bueno, y las maletas y la seguridad, no tuvimos ningún problema de seguridad, de que te robasen, todo esto, porque además íbamos con los ordenadores, problema de seguridad ninguna, y el gran miedo era que pasase algo en casa, o sea, no estar aquí si pasaba algo a nuestra gente, ese era el gran miedo. O sea, realmente es, jo, si pasa algo, es que no estoy aquí. Luego ya todo lo racionalizas, te das cuenta de que estás a unas horas de viaje, que, bueno, que en cualquier momento puedes volver si surge algo, pero el miedo sobre todo es por tu gente. Luego miedos muchas veces infundados, ¿no? Te das cuenta luego que no, que no ha sido para tanto. Bueno, está bien esa señal de alerta, ¿no? Porque nos obliga a prepararnos un poco mejor, ¿no? ¿Qué ruta, a vosotros que ya sabemos que os gusta organizar las cosas, qué ruta seguisteis o improvisasteis el itinerario? ¿Cómo lo planteasteis el viaje? Pues mira, a la hora de organizarlo, realmente empezamos con los primeros vuelos, o sea, las primeras paradas empezamos con un voluntariado y entonces ahí sí que tuvimos que cuadrar las fechas para decir que estábamos, o sea, cuándo estábamos allí. Viajamos primero a Latinoamérica, que no conocíamos apenas más que Argentina, y Centroamérica sí que habíamos viajado y tal, pero visitamos Latinoamérica y entonces lo primero que hicimos fue una parada en Cuzco durante 3 semanas para hacer un voluntariado y luego estuvimos recorriendo Perú, pero ahí ya íbamos improvisando un poco y luego estando en Perú pues te decían, siguiente parada, pues vamos a Colombia. ¡Hala! ¿Y en Colombia no vais a ver esto? ¡Hala! Pues no nos lo habíamos planteado. Entonces en esa parte del viaje sí que improvisamos. Luego estuvimos en Estados Unidos, volvimos a hacer lo mismo que yo había hecho el verano anterior, pero los dos juntos. Estuvimos 2 meses donde mis tíos en el centro de Estados Unidos, que son granjas, amis, no tiene nada que ver con las grandes ciudades. Es súper chulo, ¿no? Bueno, es súper chulo. Sí. Es que además se le decimos a todo el mundo porque además ellos viven en una ciudad que es universitaria. Entonces conjuga las dos cosas, el que están los universitarios allí tiene una vidilla cultural que es una pasada y que luego pues es que es el Midwest que llaman, el centro del estado con todo granjas alrededor, con el mercado los miércoles de los Amis, los granjeros con el peto vaquero, el sombrero de paja, es muy chulo, muy bueno y no tiene nada que ver. Como estar en una película. Total, y nadie habla español y cuando hablas de España pues se creen que es sol y toros, todo, ¿sabes? Entonces esa mezcla cultural de otro Estados Unidos muy diferente a las grandes ciudades. Y ahí pues eso, lo que hicimos fue un poquito como organizar lo que nos seguía de viaje, pero y ahí ya sí que o sea, la parte de Asia y la parte de Europa la íbamos haciendo durante el camino, pero ya teníamos previsto que en el mes de septiembre íbamos a estar aquí, que en el de octubre aquí, lo teníamos previsto, pero luego lo íbamos reservando con antelación. Uh-huh. Así que, bueno, has comentado que empezasteis por Perú, tirasteis hacia el norte, ¿no? Atravesando Centroamérica hasta Estados Unidos y luego volasteis a Hong Kong y ¿qué recorristeis por allí? Pues mira, estuvimos en Japón, que no habíamos estado nunca, que es brutal. Estuvimos en Maldivas, que volvíamos, pero la primera vez estuvimos lo que llamamos Maldivas low cost y esta vez fue Maldivas de lujo. Bueno, fue una pasada, fue de estos sueños también alucinantes. Y en Japón estuvimos haciendo el Camino de Santiago japonés, Wakayama, que es una zona súper bonita, mucho menos conocida, lógicamente, que las grandes ciudades. Y volvimos a Indonesia, que ya no sé si fue la tercera, la cuarta, la quinta vez, porque nos flipa el país. Y luego lo que hicimos fue tuvimos que retroceder a Nueva York porque habíamos propuesto un viaje en grupo y entonces nos reuníamos allí con la gente. Con lo cual, la vuelta al mundo tuvo ahí ese retroceso otra vez a Estados Unidos y luego ya tiramos para Europa en Navidad y recorrimos grandes ciudades de Europa en Navidad.
Bueno, vaya itinerario más completo, la verdad. Quería preguntarte, cuando vuelves a un país por tercera o cuarta vez, ¿por qué volvéis a un país por tercera o cuarta vez, mejor dicho? ¿No preferís descubrir nuevos países o visitar, yo qué sé, Malasia o otros países de la zona, Filipinas? ¿Qué os llevó a volver a Indonesia? Pues a ver, a Indonesia hemos vuelto un montón de veces, igual que a Nueva York. Es que hay muchos destinos que te gustan y entonces dices, pues cuando vuelva la siguiente vez, cada vez que vas descubres que te queda más por conocer, por un motivo te gusta, por el motivo que sea, y entonces dices, la próxima que vengamos vamos a ir a esta isla, la próxima que vengamos vamos a hacer esto. Y entonces sí que es verdad que cuando terminamos el viaje nos preguntaban lo típico, ¿cuántos países, cuántos kilómetros? Y es que no hemos contado nada, porque no contan, pero en general, tampoco ahora. Si alguien me pregunta cuántos países hemos recorrido, es que no sabemos, porque hay muchos que nos encantan y volvemos y no, y el motivo es ese, pues que te encantan. Entonces siempre tienes algo que descubrir, ¿no? Y volver a lo que te ha gustado. Eva, en una ruta tan larga y con tantos saltos, seguro que, bueno, vivisteis mil y una anécdotas, problemillas, situaciones míticas y mágicas. No sé, ¿nos puedes contar alguna que te venga a la mente? Pues a ver, es súper complicado, que conste, porque te vienen como 100. Pero venga, buscamos una positiva, una negativa y una que de estas cosas que te llaman mucho así la atención. Venga, dime, empezamos por lo bueno. Pues empezamos por lo bueno. Lo bueno parte de una de las más negativas. Cuando estuvimos en Guatemala, estábamos allí haciendo voluntariado y entonces erupcionó el volcán a lo bestia. Y bueno, murió muchísima gente, dieron por lo que llaman como zona catastrófica, que allí lo llaman de otra manera, Camposanto, una zona, y entonces ya ahí se dio por muerta a todo el mundo. Las autoridades dijeron tantos muertos, pero hubo como 5 veces más, se cree. Bueno, fue un horror, pero la parte más bonita del viaje fue precisamente quedarnos allí y ver cómo en 15 minutos nosotros íbamos a una escuelita donde los niños iban a trabajar durante el día y por la tarde iban a tomar allí la merienda y entonces ya pues leían, bueno, pues se les escolarizaba fuera de la manera oficial, ¿no? Y entonces las mamás de esos niños salían a las 4 de la mañana en el autobús para irse a Antigua y vender las 4 cositas que tuviesen en los mercados locales. Los niños estaban solos y ellas ya volvían de noche. Bueno, pues esas mamás, eso que ellas iban a vender a los mercados, con la erupción del volcán, lo entregaron todo a lo que llamaban los centros de acopio, la escuelita, es decir, ellas ese día yo no sé de lo que comerían, ¿sabes? Porque es gente que vivía al día. La escuelita donde estábamos en el minuto 1, Ana, que era una profesora que había allí, creó su propio centro de acopio. Entonces recuerdo ir a las casas de los niños, que eran pues casas de Uralita, donde había una cama y poco más, y allí lo que había te lo daban para el centro de acopio. Centros de acopio voluntarios en la ciudad, en Antigua Guatemala, improvisados de la gente, porque luego a continuación a los 2 días ya apareció Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, pero todo esto de la gente, o sea, están tan acostumbrados a catástrofes naturales que a ti te flipa que la gente se coja es que literalmente es la bolsita de arroz que tienen para comer ese día y se la llevan al centro de acopio. Y luego eso, pues bomberos voluntarios que iban con las botas rotas y se iban a la zona que estaba declarada Camposanto para ayudar. Gente que nosotros reunimos un coche entero de ayuda, al final a través de redes sociales, la gente lo primero se preocupaba y lo segundo, ¿cómo podemos ayudar, no? Y reunimos un coche entero de ayuda. Entonces, una caravana como la entrada a una gran ciudad con los coches parados de gente, de ciudadanos que iban llevando su coche con ayuda, cadenas humanas, todo eso fuera nada institucional, nada político, nada, eso sí, es brutal, sí. Eso es brutal, de verdad. Sí. Esa es la mejor experiencia, pero te diré casi que hasta vital que hemos podido tener con el poder ayudar allí, sí. Y qué guay eso que decías de las redes sociales, ¿no? Que muchas veces las odiamos en muchos aspectos, ¿no? Pero muchas veces son tan útiles y tan bonitas el poder de movilización, ¿no? Que tienen en este caso de amigos o conocidos o vuestros seguidores para aportar un granito de ayuda. Sí, además eso, o sea, lo primero era, nosotros lógicamente llamamos a casa, como luego las noticias llegaban con retardo, no os preocupéis, estamos bien, pero nos vamos a quedar a ayudar. Y entonces en redes sociales igual había momentos en los que no podía ni grabar porque te echabas a llorar, ¿sabes? Pero como de la emoción de ver
cómo la gente, te lo juro, es el factor más humano de una catástrofe, el factor más bonito de conocer gente, de viajar, eso. O sea, olvidarte de lo que te enseña la tele y las pantallas, que todos son, ya sabemos que son miserias, pero la parte humana de esa miseria, verla tan así, tan chocante, la parte más positiva del viaje. Bueno, ¿y qué nos cuentas? Habías dicho una positiva, esta era la positiva, la negativa o problemática, ¿cuál? Pues, a ver, la negativa fue también eso, ¿no? La erupción del volcán fue lo más negativo que pudimos vivir, por otro lado, pero luego también viajando yo me descubrí un bulto en el pecho y aunque me había hecho las revisiones típicas antes del viaje, pues claro, no veas qué susto, y además estábamos en una isla paradisíaca, pero claro, no había nada allí bueno, un médico y poco más. Luego seguíamos de ruta por México, ya con el susto en el cuerpo, bueno, y luego ya me hice todas las pruebas en Estados Unidos, todo bien, pero claro, por un lado el miedo, ¿no? De cuando te sucede algo así a cualquier persona, vitalmente, y luego, claro, estás de viaje, pues lo que eso supone, pues tenemos que interrumpir esto, hay que volverse a casa, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? ¿No? Tal, todo esto. Bueno, por suerte no fue nada, ¿no? Pero bueno, sí, el susto está ahí, la verdad. ¿Y qué nos comentas? ¿Alguna así sorprendente o llamativa, curiosa? Pues mira, sorprendente siempre Japón. O sea, en esa vuelta al mundo, claro. Japón. O sea, es que Japón, desde que aterrizas, es como que te meten ahí en, yo qué sé, como en una bola, ¿no? De cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que se nos quedó, bueno, muchas. Es que en Japón te podría estar 3 horas aquí, pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando hicimos el Camino de Santiago japonés, íbamos con un guía. Y entonces, pues tienen previsto, te van explicando todos los templos, todo también la cultura, ¿no? La tradición en el lugar donde estás, pero todo estaba muy dentro de guión. Pero ya el último día, cuando ya terminamos la ruta, ya quieras que no, has hecho ahí, pues eso, un grupo un poco familiar, porque estábamos los 3 todo el rato y tal, ya con él nos llevábamos muy bien, el hombre era muy serio y así. Bueno, el último día ya como que te quitas la corbata y ya estás tranquilo, y entonces fuimos a comer a un sitio improvisado y al enseñar la carta, lo que había, pues hay esto, otro, y dice, y mejillones, que en esta zona son muy ricos, tal, y digo, no, es que a mí los mejillones no me gustan, y me dice, es que me flipa, o sea, me encanta esto de los extranjeros, y digo, ¿qué? ¿Que no gustan los mejillones? Y me dice, ¿sabes? Y me dice, no, o sea, que una mujer tenga la capacidad con esa naturalidad de decir que no le gustan, dice, una mujer japonesa jamás me hubiese dicho que no le gustan, hubiese pedido lo que yo le he sugerido y se lo hubiese comido. Y digo, ya, pero si no te gustan, o sea, es que, ¿sabes? Esas cosas que culturalmente te chocan tanto cuando viajas. Y yo decía, pero es que no me gustan, ¿cómo les voy a comer? Entonces, sorprendente, sobre todo en Japón, y darte cuenta de, pues, la libertad de expresión que tienes, la libertad de movimiento, todas esas cosas que damos por hecho y que cuando viajas te das cuenta que son un regalo, vamos, que no es habitual tampoco. Sí, ya lo creo, sí. Pero sí, yo estoy de acuerdo, Japón, ojo, es que es una sorpresa tras otra, ¿no? Aunque es importante documentarse porque tienen tantas tradiciones y tantos tabús o tantas costumbres así como esta que acabas de decir, para no meter la pata, Dios mío. Claro, y hay momentos que durante el viaje que dices, es que tú estás intentando ser educado a tu nivel más máximo, ya siendo hasta un poco repelente, y dices, le tengo que estar pareciendo un troglodita, seguro que estoy haciendo algo que dice, pero esta gente, y tú estás intentando ser ya, sabes, nivel pro. Pero sí, Japón es otro mundo, hay que documentarse para todo, total. Oye, visto ahora con el tiempo, con perspectiva, este viaje fue mucho más largo de otros anteriores. ¿Crees que afectó de manera positiva al disfrute del viaje el hecho de que fuera tan largo? No tener ese calendario como en un periodo vacacional corto. Pues a ver, mira, fue una mezcla de todo. Con la pandemia iniciamos ya como nuestro gran viaje sin vuelta, ¿no? Porque en este sí que teníamos que volver. Entonces, durante esos 10 meses fue un poquito la mezcla de que guay, tengo 10 meses por delante, y cuando va pasando el tiempo tampoco te duele ya la vuelta, porque te conté lo que has vivido, que son unas vacaciones, siempre estás pensando en la vuelta. Y luego, por otro lado, también yo lo que sí que recomiendo si alguien hace un viaje muy largo es que se tome un parón largo también, como nosotros hicimos en Estados Unidos, de 2 meses, porque si no llega un momento en que estás cansado y es que es una pena. Entonces, parar en un sitio donde sin querer también estás viajando, estás en una cultura diferente, pero lo conviertes un poquito en tu casa. Ya entras en las rutinas y luego como que el cuerpo otra vez te pide seguir, pero hacer un parón un poquito largo para disfrutarlo todavía más.
Estoy súper de acuerdo, aunque a la gente le sorprende este consejo porque dice, pero si ya estáis de vacaciones, pero claro, es que un viaje genera muchas rutinas, mucho esfuerzo, ¿no? De enterarse, de hablar en otros idiomas, mezclarse con las culturas, bueno. Y que a ver, que por muy viajero que seas, a todos nos pide el cuerpo un ratito de sofá y mantita, o de ver una serie, ¿sabes? Que sí que yo puedo estar en Indonesia, pero mira, chico, que hoy ponemos el capítulo de no sé qué, yo estoy en la gloria bendita aquí, entonces eso forma parte de ti, o sea, no del viajero ni de la persona. Eva, en este viaje volvisteis a hacer voluntariado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y además tuvimos dos experiencias completamente distintas. Una súper positiva, que es la de Guatemala que he contado, y una súper negativa en Perú. Y ahora ya hablamos de ello libremente, lo que nos arrepentimos es de no haberlo denunciado en su momento. O sea, que el voluntariado se convierta en una manera de sacar dinero, de explotar la buena fe de la gente, de explotar económicamente a un voluntario. Todo eso creo que debería denunciarse más y nosotros, por desgracia, fue además el primer voluntariado, el primer parón del viaje y como lo primero de todo. Y luego tuvimos la gran suerte de vivir todo lo contrario en Guatemala, una experiencia real, súper bonita. Estamos deseando poder volver otra vez allí para, como con la explosión del volcán no pudimos, pues quedarnos con tiempo. Pero la primera experiencia fue muy mala, muy mala, muy mala. Sí, mira, fíjate, el otro día tengo otro podcast que hago con IATI Seguros que se llama La aventura de viajar y el otro día hablaba con Cara Triviño sobre el turismo solidario y precisamente alertaba sobre estas cosas, ¿no? De ONGs que en el fondo son un sacadineros y que abusan de los voluntarios y que, bueno, que seguramente sean minoritarias, pero que hay que informarse e intentar... No solamente de los voluntarios, sino que creen una situación para llevar voluntarios allí. O sea, que tú te des cuenta... Sí. Todavía, claro. O sea, que tú te des cuenta de que dices, esto está aquí para explotarlo. Es que yo no sé, ¿sabes? Sí, desde luego que quien tenga intención de hacer un voluntariado es la experiencia, o puede ser la experiencia más bonita y de verdad de los viajes más alucinantes que vas a hacer, pero también puede ser una de las cosas que más te desengañen, más frustrantes y más engañosas. Así que informarse clave en esto. Me gustaría también preguntarte, Eva, porque en este viaje empezasteis a usar el intercambio de casas, ¿no? Para alojaros en muchos de los países por los que viajaste, una cosa que seguís haciendo a día de hoy. Y me gustaría preguntarte un poco por qué o en qué se diferencia intercambiar las casas respecto a dormir en hoteles, hostales o pisos turísticos incluso. Pues mira, el por qué fue lógicamente porque los costes de un viaje así pues son mucho más altos y es verdad que nosotros tampoco, o sea, sí que buscamos un poquito los destinos que queríamos conocer y muchas veces no eran baratos. Entonces, el poder utilizar el intercambio de casas pues nos permitió viajar ahorrando un montón porque estuvimos 10 días en Nueva York y bueno, un montón de intercambios por todo el mundo, ¿no? Entonces eso, si lo monetizamos pues nos supuso un ahorro súper importante. Y luego la diferencia, lo que tú dices, de la manera de viajar, que la descubrimos en este viaje, pues también es completamente distinto, porque tú estás en casa de alguien. Entonces, tú cuando vas a un alojamiento turístico, alguien ha preparado una casa muy bonita para ti, que tú vas como turista. Y aquí alguien te cede las llaves de su casa, sus armarios, sus cajones, la sal que utiliza para cocinar, y te la cede a ti. Entonces el concepto no tiene nada que ver. Y es mucho más, es turístico porque tú vas de turismo, pero es mucho menos turístico, es como más integrador, porque luego te alojas en zonas que no son turísticas, ¿sabes? No estás en el centro de una ciudad a 3 minutos del sitio turístico, pues tienes que cogerte el metro, el autobús, ir al supermercado del barrio, tomarte el café en la cafetería que te han recomendado, que es la de barrio, que jamás hubiese sido de turismo. Entonces el concepto es completamente distinto y el ahorro es una pasada, ¿eh? Sí, además que las casas, al ser casas de verdad, no como las de otras plataformas turísticas, digamos, son impersonales, pues supongo que te sientes como en casa. Y antes que decías esa necesidad de tomarse unos descansos en el viaje, de sentirte en casa, en un viaje largo además es importante, ¿no? Sentirse eso, estar como en casa. Sí, y luego también otra cosa, que cuando son apartamentos turísticos, al final todo es tan global que te encuentras IKEA en el punto más insospechado y todos los pisos y todos los sitios donde están, los hoteles, los hostels, son muy similares. Se lleva el blanco, todo en blanco y con florecitas, ¿no? Y entonces aquí, pues tú estás en la casa de la abuela peruana, en la casa de la abuela no sé qué, entonces es la cultura, bueno, y luego como te guste un poquito
que también yo creo que el sueño de los grandes viajeros es como tener tu pequeño hostel, tal, es que como te guste un poquito la decoración y así, es que lo ves todo tan local, tan de allí, pues que son casas normales, como si tú vas a casa de un primo o a casa de, ¿sabes? No está preparado para ponértelo bonito y eso está muy guay. Yo tenía pensado que las plataformas como Home Exchange de intercambio de casas era como un intercambio recíproco, que te quedabas en la casa de gente que se queda en tu casa, pero por lo que he estado leyendo no necesariamente es así, que hay una cosa que se llama los guest points, que son puntos que recibes al darte de alta en la plataforma o al alojar a gente en tu casa y que luego puedes canjear para alojarte por el mundo en otras casas que no necesariamente es la gente que se ha alojado en tu casa, ¿no? Esto, claro, te da muchísima flexibilidad además. Tal cual, o sea, tal cual lo has explicado, Pablo. Nosotros, de hecho, nunca hemos hecho intercambio recíproco, ¿eh? Siempre ha sido con guest point. Entonces, cuando alguien se queda en tu casa, tú recibes guest point y esos guest point tú les gastas al alojarte en casas que tiene la plataforma por todo el mundo. De tal manera que es verdad que nadie ha venido a nuestra casa de lugares donde nosotros hemos estado alojados, pero también es verdad que nosotros incluso nos hemos alojado, que esa experiencia también es una pasada, con los dueños en la casa, te ceden una habitación. Entonces, claro, imagínate, pues en México, en Melbourne, en Estados Unidos, te hacen la cena, tú otro día haces la cena española, entonces ese intercambio, y aunque no hayas hecho el intercambio recíproco, de ese intercambio ya sale el, oye, ¿cuándo te vienes a mi casa? Cuando estemos en España te vienes. Y el tema de los guest point te da la libertad esa también de poder, de no estar como tan atado, tan limitado a un destino y una familia en concreto. Tú tienes puntos y luego les utilizas donde sea y donde tú cuadres en tu viaje. Ya, pero joder, fíjate, el otro día lo comentaba con unos amigos que había esta posibilidad de alojarse para viajar por el mundo y me dicen, no, a mí me daría mucho miedo que vengan a mi casa y me la deterioren, que me roben, no sé qué. ¿Vosotros no os daba o preocupaba estas cosas? Pues a ver, Pablo, sí, porque claro, la primera vez que lo utilizas, también he de decir que a nosotros nos animó mucho a viajar otra pareja que había dado la vuelta al mundo con el intercambio de casas, además en su caso fue recíproco. Y entonces nos explicaron mucho y bueno, ellos también habían viajado un montón y ya pues con esa experiencia, ¿no? Que también es en lo que nosotros podemos ayudar cuando ya las has hecho tu intercambios, eso ya como que te quita el miedo. Pero aún así la primera vez, nosotros en uno de los armarios tenemos llave y es porque la pusimos de aquella y ahora es como, bueno, que es que me da igual, ¿sabes? Porque tú luego estás en casas de otra gente donde ves que es que te ponen mira, algo que nos preguntan mucho es, ay, pero a mí no me gustaría que me rodeasen entre mi ropa o entre mis cosas. Y digo, pero es que yo voy a casa de alguien y es que ni me planteo merodear en su armario. Entonces pienso que la gente que está en la plataforma es igual que yo, porque de hecho es lo que te une, ¿no? Esa manera de entender las cosas y de la confianza recíproca. Entonces sí que pusimos llave a un armario, pero que es que yo voy a casa de alguien y es que ni me da por mirar. O sea, que por mí se pueden ahorrar la llave, que no voy a mirar el cajón de nadie porque no, ¿sabes? Yo llego, duermo, desayuno, como y ya, y no miro yo los cajones de nadie, vaya. Pero el miedo es normal, por eso animamos también a probarlo, como a nosotros, ¿eh? Y escuchar experiencias reales, porque a nosotros por lo menos fue lo que nos animó y vamos, bendita nosotros súper bien, ¿eh? Es que como otras plataformas, por ejemplo la de Couchsurfing, que es alojamiento en casas particulares, que no tiene nada que ver con esto, pero sí que se basan en la confianza, ¿no? En el respeto, en las valoraciones, en las reseñas que dejan otros usuarios de la casa, de los anfitriones y los huéspedes. Así, ¿cuál ha sido vuestra experiencia global? ¿Ha sido positiva o habéis tenido algún desencuentro o problemilla? Mira, nosotros ahora tenemos 39 intercambios, ya que empezamos con la vuelta al mundo. Sí, guay, los que vengan, porque te digo que lo utilizamos un montón. Desencuentro solo una vez, y sí que es verdad que fue un poquito así, porque fue las navidades pasadas. Nos íbamos a Nueva York durante 10 días, teníamos ya cerrado el intercambio, pagado con los puntos y todo, con mucha antelación, y nos lo cancelaron 4 días antes de viajar. Imagínate, Navidad, Nueva York, los precios, fue también en época de pandemia, entonces lo que nos argumentó la chica de la casa era que sí, que tal, por tema de pandemia, que creemos que, no lo sabemos si sería así. Entonces, en ese caso fue la plataforma la que se pone a mandar un montón de mensajes a un montón de propietarios para ver si logras un intercambio que lo supla y si no nos daban un precio por noche para alojarnos allí en un hotel.
Y muy bueno, guay. sí, al final como tenemos familia allí, como yo tengo a mi prima, pues como que lo resolvimos entre nosotros. Pero si no, la plataforma, el seguro que tiene es ese, decir, joder, ellos de verdad no te imaginas los mensajes que mandaron de directamente, hola, somos Home Exchange, a ver si podéis alojar a José Lleva, tal. Y como no fue posible porque la antelación era mínima, pues nos dijeron, chicos, os podéis coger un hotel y entonces el seguro cubre tanto por noche. Y ya está. Pero lo único, resto nada, ni problemas en nuestra casa, ni nunca nos han roto nada, ni nosotros tampoco hemos tenido ningún problema en ninguna casa, ni nada. Porque he estado leyendo que además hay un seguro, o sea, tanto por si rompes algo como si te desapareciera algo de tu casa, o sea, como que es una plataforma mucho más seguro de lo que piensas inicialmente, ¿no? Claro, tú pagas una cuota anual, o sea, tú realmente el intercambio se hace con puntos, pero luego hay una cuota anual que se paga y tienes ya como intercambios ilimitados siempre que tengas los puntos. Eso lo que cubre es esa especie de seguro, ¿no? Tanto si tú te alojas como si se alojan en tu casa, o sea, los imprevistos o los daños que pudiera haber, tanto desde un lado como desde el otro. Te cubre desde los dos aspectos. Y nosotros ya te digo que no hemos tenido más que ese incidente, nunca hemos tenido que hacer uso de él. Y bien. Oye, y como veo que es algo muy personal, muy de persona a persona, ¿no? De propietario a propietario, que hay mucha empatía. ¿Os habéis encontrado alguna muestra de hospitalidad o algún detalle especial de bienvenida o recomendaciones? No sé, porque supongo que esa es parte de la magia de usar esta red de intercambio de casas. Todos, o sea, lo de intercambio de casas desde el primero hasta el último. Por ejemplo, en Estados Unidos, que están súper habituados a este sistema, todas las casas donde íbamos, nos hemos encontrado casas que tenían, para que te des cuenta, de lo de tengo miedo que en mi casa. Nosotros hemos estado en casas donde había una guitarra que yo no sé lo que valdría eso, pero igual $100,000. Hemos estado en la casa de un agente del FBI que no podíamos retransmitirlo en redes sociales, pero que tenía todas las placas y todos los reconocimientos del estadio y decíamos, bueno, este tiene que estar tranquilo porque tendrá cámaras por todas partes. Y luego hospitalidad en todas. En Estados Unidos nos dejaban en todas las casas un bizcocho casero, un brownie con el POSIT, la comida libremente ahí en el frigorífico, lo que te digo, o sea, es que todo, acceso a toda la casa, en una casa las joyas de la señora, pero joyas que hay que eran buenas, donde la guitarra en Memphis. Y hospitalidad, pues luego cuando hemos compartido casa, pues te invito a cenar, te hacen una cena como de Nochevieja y estás por ahí y dices, venga, que tenemos que volver, que está a punto de salir el cochinillo del horno, que tenemos que ir a comer lo que nos lo están haciendo. Entonces, hospitalidad toda. Es que es tan bonito, ¿no? El fiar, el recuperar la confianza en la gente, ¿no? Que parece que siempre nos vayan a pasar cosas y cuando sucede esto, bueno, te pasan muchas cosas buenas, pero que a veces nos ponemos siempre en lo negativo, ¿no? Y qué bonitas plataformas como estas que te permiten intercambiar las casas y relajarte y de hecho creo que a veces también hasta se prestan los objetos que pueda haber en las casas, ¿no? Que igual te dicen, oye, coge la bici o coge el coche, ¿no? Sí, nosotros no hemos llegado a esto, pero por ejemplo ahora que vamos a Madrid unos días y vamos a hacer el intercambio, había una casa que te pedía cuidar del gato y luego cuidar de las plantas, pues también es muy común, oye, si vais a estar una semana, me puedes regar las plantas. Nosotros, por ejemplo, bicicleta o coche no hemos llegado a utilizar, la del gato que te vive en Madrid no la hemos aceptado porque yo soy alérgica, pero que si no, pues estás con el gato y le cuidas. Es todo, de verdad, como muy que viene tu primo y te dejo las llaves y así. Oye, tengo una duda práctica, ya para cambiar, ahora cambiamos de tema, pero porque hay veces que dices que habéis estado con la gente en las casas. Yo pensé que era un intercambio. ¿Cómo funciona? O sea, cuando llegáis a las casas, ¿normalmente te recibe alguien o te dejan la llave o está la familia? Porque si es un intercambio, ¿dónde se va la familia? A ver, el tema de estar con la gente, no sé si ha sido cosa nuestra, porque nosotros cuando mandamos el mensaje, si es un sitio donde sabemos que a lo mejor no tenemos muchas expectativas de encontrar una casa de intercambio, decimos, oye, que no nos importa una habitación, porque nosotros en el fondo vamos a dormir y vamos a desayunar y tal. Entonces así nos surgieron 3 intercambios. Nosotros realmente los puntos les pagamos como si hubiésemos estado en toda la casa. Concretamente una familia solo recibía, eran 2 señores mayores que habían hecho intercambio toda su vida y solo recibía por el hecho de tener gente en su casa de otras culturas. Luego una pareja de chicas en México que era su primera vez y fue un feeling desde el primer momento, nos vinieron a buscar al aeropuerto. O sea, lo del intercambio con personas también en casa, de verdad que es súper chulo. Y es otra opción también, tú para dejar tu casa así al principio
tienes un poquito de miedo, ¿sabes? Que dices, bueno, pues yo tengo ahí una habitación y estamos nosotros y como si quieres hacerlo progresivamente puede ser otra opción. Y luego lo de recoger las llaves en todos sitios, es como como una gincana, como la búsqueda del tesoro, porque tú recibes las indicaciones y, por ejemplo, en Berlín las hemos recogido dentro de una cajita de una bici que estaba en un aparcamiento de bici con un montón de bicis, se encuentra la bici, la cajita, el número secreto. Y luego, pues es muy habitual, yo qué sé, debajo del felpudo, o te las deja el conserje, oye, no digas que es intercambio de casa, si te preguntan, tú di que eres unos amigos nuestros, lo de las llaves, de todo. Oye, vale, última pregunta, que no quiero, bueno, quiero preguntarte muchas cosas más, pero ¿algún consejo de cómo organizarnos? Porque ¿quién mejor que organizo tu viaje para que nos dé consejos sobre cómo organizáis los intercambios? Pues a ver, el consejo básico, yo estoy pensando sobre todo, a ver, desde el punto de vista de recibir gente, sin más, bueno, pues prepara tu casa, tenla limpita y estate en contacto pues con la gente que va a venir para darle indicaciones de las llaves y todo esto. No necesita, en el punto de vista de tú preparar un viaje donde puedas alojarte con intercambio, manda muchísimos mensajes, muchos, y con antelación. Porque bueno, pues porque al final nadie te dice que sí, salvo en Estados Unidos, que de verdad que fue como súper atípico en toda la zona del Midwest. Lo normal es que tengas que mandar muchos para que, bueno, muchos, depende del destino, pero imagínate un viaje a Nueva York, pues no es fácil, entonces con mucha antelación y muchos. Y básicamente eso. Pues, y luego sí, a ver, también es muy importante que tú lo que haces es como una conexión directa con el propietario. Tú le mandas un mensaje directo. Entonces, que le expliques muy bien quién eres, ellos ya van a ver tu perfil, las valoraciones anteriores, pues si has tenido algún incidente va a quedar reflejado ahí. Entonces, esa es como tu carta de presentación, pero que a mayores tú mandes un texto pequeñito. Nosotros, por ejemplo, ponemos, hola, somos José y Eva, una pareja que viaja por todo el mundo, llevamos tantos intercambios, viajamos, pues eso, en nuestro caso sin niños, sin mascotas, o todo lo contrario, oye, pues somos una familia de 5, vamos a visitar a mi prima que vive allí, que expliques un poquito el motivo que te lleva a solicitar tu casa. Vaya, ponerte en la piel del otro, ¿no? De qué es lo que te gustaría a ti cuando alguien te solicite venir a tu casa. Tanto darte a conocer como conocer a la gente a la que tú estás abriendo tu puerta. Entonces es eso, darte a conocer para generar también una confianza que te van a dejar las llaves de tu casa, de su casa, vaya. Usasteis Home Exchange, ¿verdad? Sí. Como plataforma. Empezó siendo Guest to Guest y luego ya unieron más casas, lo unieron con la plataforma, me parece que era americana, y entonces el nombre que ahora tiene es Home Exchange. Pero nosotros empezamos antes de que fuese Home Exchange. Bueno, otra cosa que hicisteis en el viaje, y cambio de tema ahora, que fue una novedad, que fue viajar con vuestros lectores, que se unieron al viaje en Nueva York, que de hecho has comentado que tuvisteis que hacer un vuelo especial para estar allí. Me gustaría preguntaros por qué lo hicisteis, qué os llevó a querer viajar con vuestros lectores, porque eso es otro mundo aparte, y qué os aportó esa experiencia. Pues mira, a ver, empezó todo pues como hemos ido haciendo todo, con toda la ilusión. O sea, empezó sin cabeza, con ilusión, y luego ya, sí. ¿Sabes? Te empiezas con toda la ilusión y luego ya pues le vas poniendo las patitas al cuerpo. Pero realmente fue que cuando viajábamos, como lo transmitíamos en redes, escribíamos todo esto, pues, ¡oh, qué guay! ¿Cómo me molaría viajar con vosotros? ¡Qué chulo! Tal. Y entonces dijimos, bueno, pues mira, la vuelta al mundo, pues proponemos un viaje en grupo y tal. Y luego resulta que este primer viaje en grupo se nos unió básicamente nuestra gente, o sea, luego lo llenamos básicamente con gente que nos conocía y luego pues se venía con su hermana, con su cuñada, tal, porque fue proponerlo y enseguida se llenó el viaje a Nueva York y ese primer viaje fue como muy agradecido. Los otros que han venido ya es gente que no conocemos de nada, son seguidores, gente que nos encuentra a través de las búsquedas de Google y empezó todo con ilusión y lo bueno, a fecha de hoy toco madera, pero sigue con la ilusión porque es verdad que es un trabajo, que es muy intenso, que tienes una responsabilidad muy fuerte, que eso no se ve en las fotos bonitas, pero luego es verdad que cuando termina el viaje eres como una familia pequeña y has logrado cohesionar a todo el mundo, le has enseñado lo que más te gusta a ti del sitio donde está. Nosotros solo vamos a sitios que conocemos bien, no hacemos expediciones. Entonces, hay sitios que nos gustan mucho, que conocemos bien, que nos sentimos cómodos, entonces a mayores poderlo compartir en directo, ya no con redes, sino compartirlo en directo con la gente es muy chulo, es muy guay.
¿Cuáles son esos destinos en ese viaje de vuelta al mundo? Fue Nueva York y a día de hoy, ¿dónde viajáis? Pues mira, el año pasado hicimos un viaje a Marruecos, que en ese caso íbamos con una agencia local y era una familia que había viajado mucho por Europa, pero no se atrevía a ir a Marruecos. Y entonces tú para proponer un viaje en grupo tienes que tener un número mínimo de viajeros para poderlo garantizar. En el caso de Marruecos no lo cubrimos, pero nos dijeron, nos da igual chicos, es que queremos ir con vosotros, o sea, este viaje le queremos hacer. Y entonces fuimos la familia y nosotros, ¿sabes? Que también fue bien así. Y ahí fue con una agencia local, súper bonito ese viaje. Y luego Nueva York, que en Nueva York estamos súper cómodos porque hemos viajado un montón de veces y la verdad es que nos chifla. Alsacia en Navidad también, que repetimos este año otra vez, porque son pueblecitos así como muy de cuento, vamos en nuestro minibús, los mercados locales, el tema de la Navidad. Y en Alsacia, por ejemplo, el año pasado, pues la cosa de te encontrabas en el grupo gente que era antinavideña, pues porque por motivos personales la Navidad no le aportaba nada, ¿no? O habían perdido a alguien, lo que fuese, y gente con esa magia de la Navidad súper metida adentro, y entonces lograr que todo el mundo decir, jo, es que de verdad ha sido tan chulo como volver a creer en la Navidad o estar aquí en este momento, tal, y esos son los que hemos hecho hasta ahora. Ya, la verdad es que te escuchaba y estoy muy de acuerdo. Yo también trabajo de guía los veranos. Yo no organizo los viajes, no como vosotros que lo hacéis todo, que es un currazo, supongo. Pero por un lado es algo muy bonito porque ayudas a que la gente disfrute de los lugares que tú conoces bien, ¿no? O como que aportas mucho a esa gente en unas vacaciones que son súper merecidas, ¿no? Pero por otro lado es algo que, bueno, que es una responsabilidad muy grande que te exige, digamos, los viajeros y tú mismo, ¿no? Te pones mucha presión para que todo salga perfecto, para solucionar cada cosa, que al final acabas reventado. Bueno, yo al menos me gustaría preguntaros, ¿no? Supongo que vosotros que encima planificáis el viaje, lo organizáis, hacéis todo eso, tiene que ser, realmente muy, muy cansado. Sí, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Nosotros surgió así como la chispa de la ilusión y luego ya cuando estás el primer día en faena te das cuenta, o sea, yo esos días pues duermes mal, estás como súper pendiente de que todo el mundo esté viviendo el sueño que quiere vivir y es mucha presión en ese sentido como psicológica, luego pues al final las cosas prácticas que pueden surgir y es muy intenso, ¿eh? O sea, si alguien se plantea y no lo ha hecho nunca los viajes en grupo, es muy, muy intenso, mucho, porque es muy cansado físicamente y porque psicológicamente, pues de verdad que también es agotador, pero luego la recompensa es como siempre, pues merece la pena, porque aquí seguimos. Lo bueno además en vuestro caso es que sois dos, entonces si uno flaquea, el otro puede ahí empujar un poco más, ¿no? Digamos que sois un buen tándem. Y luego en general, José ahora no está aquí, ¿no? Pero somos muy buen tándem, en general nos complementamos mucho, es verdad que somos muy diferentes pero muy complementarios y eso también se nota cuando estamos con gente. Saben a quién tienen que dirigirse para esto y quién tienen que dirigirse para esto y eso, claro, imagínate, yo pienso estar solo una persona o poder repartir entre dos es mucho más liberador, claro. Oye, a la vuelta de esta vuelta al mundo de 10 meses, José decide pedir una prórroga de la excedencia, con lo cual entiendo que lo hace para apostar por el blog y ya de repente os convertís en tándem en organizotuviaje.com, blogueros los dos, y me gustaría preguntaros un poco cómo se puede vivir de un blog, ¿no? Porque también creo que al igual que el trabajo de guía está un poco idealizado, ¿no? Es como, tú qué suerte tienes, estás todo el día de cachondeo por ahí viajando. El trabajo de un bloguero también no es tan bonito, es muy bonito, sí, pero tiene su parte B. Me gustaría preguntaros un poco de qué vivís, cómo es vivir de un blog. Pues mira, Pablo, haces como la madre de José, que todavía hace poquito, que es que me encanta, en cuanto puedo lo cuento, porque hace poquito, un día que vamos a dormir allá a su casa, y luego que le dice a José, pero vosotros exactamente de qué vivís, necesitáis dinero. Y llevábamos ya años, ¿sabes? Y jamás, gracias a Dios, de momento hemos tenido que pedir dinero. De momento, nunca se sabe. Entonces, a ver, ¿cómo se monetiza un blog? Pues para nosotros también, insisto que ha sido aprendizaje porque nadie sabíamos de esto cuando surgió. Hay muchas maneras. Tú puedes colaborar con marcas que te piden que muestres su marca en redes sociales o como sea. Un destino, por ejemplo, o algo así, que te contraten para ir a, yo qué sé, Londres o... una bodega, lo que sea, ¿no? Como distinta, o una marca de ropa o lo que sea. Me invento, que nosotros de eso hacemos muy poquito. Pueden pedirte que
Pueden pedirte que escribas para ellos y lo publiques en tu web, que nosotros esas colaboraciones alguna hacemos, pero son también muy poquitas. Y en nuestro caso, ¿cómo pagamos los recibos y cómo no tenemos que pedirle ayuda a los padres? Pues hay una cosa que se llama afiliación, que ahora ya se conoce mucho mejor, y es que, por ejemplo, cuando la gente entra en organizotuviaje.com, escribimos las guías con nuestras experiencias y las recomendaciones. Entonces, siempre, si el hotel donde hemos estado está bien, pues entonces lo ponemos ahí y a mayores ponemos otros 2. Cuando alguien reserva a través de nuestra web, le redirigen, en este caso, por ejemplo, a Booking, y Booking nos comisiona. Entonces, la cantidad es muy pequeñita, son porcentajes muy pequeños, pero cuando te lee mucha gente, pues muchos pocos hacen eso. Y lo mismo con actividades, con seguro de viaje, con la tarjeta. Y, por ejemplo, en nuestro caso, nunca ponemos nada que no hayamos utilizado y que no sepamos que funciona, porque si no, es que no tendríamos, ¿sabes? Entendemos que qué credibilidad voy a tener con nuestra gente si yo no lo he usado o es algo que luego me dicen, ¿pero qué es esto? Entonces, nosotros siempre, cosas que nosotros utilizamos viajando, como ahora ya las plataformas de afiliación lo tienen casi, pues los hoteles, lo que te digo, tarjetas, seguro de viaje, pues nosotros lo monetizamos, vivimos de ello con las afiliaciones que se llaman. Oye, ¿y el día a día de un bloguero de viaje, cómo es? Porque seguro que hay mucha parte administrativa, mucho parte comercial también, no solo estar de viaje, sacar fotos y comer en buenos restaurantes. Claro, bueno, y comer en buenos restaurantes en nuestro caso tampoco te diría que es un 2%, ¿eh? Comemos muy bien, pero tampoco somos estos así de buen restaurante a tope. Pues mira, ¿cómo es el día a día? Cuando estamos en casa, trabajando, y cuando estamos fuera de casa, trabajando, que es algo que nos gusta también mucho contar, porque por desgracia ahora se ha mitificado mucho y te encuentras con que los adolescentes todos quieren ser influencers o bloggers de viaje, porque se creen que es ponerse una falda roja, mirar el horizonte, ponerse la mano en el sombrero y ya poner la mano, ¿sabes? Entonces eso nos gusta mucho dar a conocer, que nuestro día a día cuando estamos en casa es que te tienes que sentar, aunque no quieras, a escribir, que te gusta muchísimo lo que haces, que lo escribes con mucha pasión, pero que te tienes que sentar, que no estás merodeando, ni te estás de cafés, ni estás trabajando. Igual que una persona que estudia unas oposiciones, una persona que trabaja en una oficina, tienes la libertad del horario y tienes la libertad de movimiento, que puedes hacer donde tú quieras, pero que tienes que trabajar, porque es que si no lo haces, pues esto no se sostiene. Y luego cuando estás viajando, estás trabajando también, porque no estás de vacaciones, tienes que hacer vídeos, tienes que hacer fotos, tienes que tomar toda la información de lo que vas a escribir cuando estés en casa. Entonces, nosotros de vacaciones, cuando volvemos a casa y estamos con nuestra familia, porque de vacaciones... Justo te iba a preguntar, digo, ¿qué hacéis cuando estáis de vacaciones? Pues cuando estamos de vacaciones, no coger la cámara, ni coger notas, ni coger nada. ¿Lo conseguís? ¿Conseguís viajar sin reportearlo, digamos? Porque debe ser muy tentador, ¿no? Pues a ver, al final también te pasa una cosa, que luego van y te lo piden. Luego tu gente te pide, ¿sabes? Que estás ahí y te piden que grabes o qué tal. Y sí que es verdad que, claro, para nosotros y para mucha gente que vive de un blog de viajes, esto es un sueño. Entonces, al ser un sueño también, como que luchas mucho por no poder perderlo. Y entonces llega un momento en el que también tienes que ser consciente de que a pesar de ser un sueño, es un trabajo y tienes que descansarlo. Entonces, bueno, ese punto medio empezamos a lograrlo un poquito, pero es verdad que descansamos muy poco, ¿eh? Y que luego, pues eso, las vacaciones, incluso con tu gente, siempre sacas la cámara en algún momento y siempre compartes algo. Y creo que ahí es importante también poder hacer ese parón, y porque te hace falta, es que al final tienes que parar como todo el mundo. Y por ejemplo, ahora hace poquito que hemos estado unos días con una amiga en una zona preciosa, en la Costa Brava de España, pues estaba como muy ofuscada porque solo estábamos bajando a la playa y no queríamos salir a hacer ruta por los pueblos bonitos de alrededor, y decías, claro, y decías, que tengo muchas expectativas de que hayáis venido y veo que solo estáis aquí y digo, pero es que mis vacaciones son estar contigo. O sea, charlar, estar juntas, bajar la playa, merodear una tienda. No quiero ver pueblos bonitos ahora contigo, porque estoy contigo. Entonces, ahora las vacaciones son gente, no son lugares. Eva, el tiempo se nos está escurriendo de las manos, ya llevamos casi una hora hablando y me gustaría acabar preguntando, bueno, aparte, de las redes sociales y la página web, me gustaría preguntarte que, oye, que tenéis un podcast de viajes que se llama Organizo tu viaje. ¡Hombre, aquí estamos! Ya que estamos en familia y que tal vez a algún oyente le guste saber y seguir escuchándoos, ¿de qué habláis en vuestro podcast? ¿Por qué lo hicisteis? Un poco cómo surge ese proyecto. Pues a ver, ahí estamos los dos, modo conversación, nos contamos nuestros viajes así de mesa a camilla.
la gente que nos conoce dice, madre mía, si es que es como oíros hablar, ¿sabes? Pues somos José y yo hablando de nuestros viajes, sí que lo estructuramos pues con sitios que ver, con datos prácticos, pero es un poquito el darle voz a las guías de viaje y de manera como, pues eso, pues que estás escuchando y que te entren ganas también de viajar o no, o simplemente te quede la curiosidad, que mi padre les escucha a todos y el hombre pues no viaja a todos los sitios, pues ese viajar con la voz. ¿Y cómo nació? Pues no sé, es como todo, no sé, de repente dices, ¡ay, qué guay! También se puede hacer esto, también puedo contar los viajes así, sin más expectativas, una manera de compartir los viajes, otra manera. Bueno, los últimos programas que veo ahora en la aplicación, en Spotify, bueno, en todas las plataformas estáis como un gran viaje, es viajar a costa oeste de Estados Unidos, Las Vegas, Tenerife, en fin, vais destino por destino porque si tiro para abajo veo que habéis hecho muchos monográficos de las Islas Canarias, de Gran Canaria, Lanzarote, pero luego un road trip por Galicia, Berlín, en fin, tenéis un montón de programas que invito a los oyentes a que escuchen, que os suscribáis como estoy suscrito yo y disfrutéis de Eva y de José, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero es un placer siempre escucharos. Ya para cerrar el programa, dinos dónde podemos saber más de vuestro proyecto, cuáles son vuestras redes sociales, página web, aunque ya les hemos ido apuntando. Súper fácil porque todo es @organizotuviaje o organizotuviaje.com, que es donde realmente está guardado todo, todas las guías, y luego en todas las redes sociales, incluido TikTok, que lo decimos en los podcasts, que no bailamos, sabes que al principio era como lo que se asociaba ahí a bailar en TikTok, y en todas las redes sociales y sobre todo en la web, pues es organizotuviaje.com. Pues Eva, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber atendido a mi llamada y habernos explicado de vuestra vuelta al mundo, del intercambio de casas, de qué consiste ser una blogger profesional y sobre todo ha sido un súper placer conversar contigo, que eres una comunicadora nata y te explicas genial. Pues igual, Pablo. Un placer, de verdad que sí. Y además eso, pues compartir los viajes con gente, con grandes viajeros, pues es que, bueno, con cualquiera que nos escuche, pero es verdad que es un placer especial también aquí, ¿eh? En familia, estamos aquí en familia. Bueno, un beso muy fuerte. Un besote. Hasta pronto. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.